Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de síntesis de carbón activado, método químico, a partir de colillas de cigarrillos. Mi nombre es Carlos Arturo Céspedes, profesor y representante de la Universidad EXI de la ciudad de Bogotá, eh, y mis compañeros de trabajo, el estudiante de maestría William Suárez Galindo, quien se encargó de hacer toda la parte experimental y la recolección de muestras, y el apoyo del profesor Javier Andrés Dávila como representante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, nuestro trabajo lo que quiere hacer es darle un segundo uso, una segunda vida a el residuo que queda del consumo de cigarrillo, que en este caso serían las colillas de cigarrillo, las cuales están presentando un daño al ambiente, a los ecosistemas, específicamente a nuestros recursos hídricos. En la ciudad de Bogotá se tiene un consumo aproximado de 324 toneladas de colillas al año, ¿sí? Lo cual nos da un número de 5 millones de cigarrillos que se consumen diariamente, nomás acá en la ciudad, ¿sí? Y este valor de cigarrillos consumidos nos está liberando a la atmósfera un total de 25.200 toneladas de CO2. Estamos muy acostumbrados a juzgar el consumo de cigarrillo como un daño directo a la atmósfera, dado esta liberación de CO2, pero se está dejando de lado un poco un residuo secundario, por decirlo de alguna manera, como lo son estas colillas de cigarrillo. Estas colillas normalmente no se pueden arrojar a las canecas de basura directamente, pues por lo que están encendidas y pues la gente no acostumbra a apagarlas. Entonces es un residuo que termina en las calles y termina sobre todo en la parte del alcantarillado contaminando nuestras aguas. Eh, ¿Cuál es el impacto que tienen? Pues inicialmente hay que tener en cuenta que están hechas de un compuesto de acetato de celulosa que perfectamente puede degradarse en tiempos superiores a los 10 años, ¿sí? Y que además el hecho de que ya hayan sido usadas como filtro del cigarrillo como tal, pues las impregna de unas sustancias como lo son la nicotina, hidrocarburos poliaromáticos, alquitrán y algunos metales pesados, todos sustancias que terminan contaminando nuestros recursos hídricos, nuestras aguas, sobre todo lo que tiene que ver con alcantarillado y aguas lluvias. Estas aguas ya no se pueden utilizar para el consumo y pues también es un poquito difícil tratar de devolverlas a un ciclo normal en un ecosistema. Entonces, por esta razón, nosotros queremos darles un segundo uso convirtiéndolo en un carbón activado. Para esto, nosotros hemos decidido convertirlo en un carbón activado por un método químico en el cual por medio de una sustancia química, específicamente un ácido, le damos esa propiedad de un carbón activado que tiene la capacidad de absorción, y para esto tuvimos que definir ciertas cosas. En primera medida, es necesario tomar la medida, definir la concentración y la relación óptima de ese agente activante, ¿sí? Para evitar que nuestro residuo como tal se vaya a destruir con el mismo ácido, ¿sí? Pero que logre quedar impregnada esa fibra de tal manera que adquiera esa actividad, esa característica de carbón activado. Establecer las condiciones óptimas del proceso de pirólisis en cuanto a las atmósferas que se van a utilizar y las temperaturas y los tiempos, y hacer la caracterización de nuestra muestra, específicamente para este caso, una prueba de infrarrojo por transformada de Fourier. Entonces, en la metodología, nosotros lo que hicimos fue hacer una recolección en la ciudad de Bogotá, en la zona del centro, específicamente en la calle 19, en la localidad, en el barrio Germania, una zona en la cual actualmente hay una gran cantidad de lugares de entretenimiento, específicamente bares y discotecas, lo cual hace que sobre todo los fines de semana haya
un alto consumo de cigarrillo y pues obviamente esto deja una gran cantidad de colillas en los andenes y en las calles. Entonces todo esto se recogió, se hizo una clasificación y un tamizaje de ese subproducto eh, para eliminar pues cualquier otro tipo de residuo, polvos, tierras, porque todo estaba en el suelo. Se hace un pesaje del residuo y se hace la activación con el ácido fosfórico, el cual se encontraba al 15% en concentración, peso a peso, y se mezcla con las colillas en una relación 1:5. Esto quiere decir que por cada 100 gramos de colillas se utilizaban 500 mililitros de la solución al 15%. Esto se dejaba por un tiempo de 2 horas y se hacía un posterior drenado del exceso de ácido para que este no pasara al proceso de pirólisis. En el proceso de pirólisis se llevó la temperatura hasta los 600 grados, se mantuvo una rampa de calentamiento de subida de 10 grados por minuto y cuando ya se llegó a los 600 grados la temperatura se mantenía por 3 horas. Se dejaba enfriar de una manera lenta a temperatura ambiente sin ningún proceso extremo que pudiera dañar incluso el equipo por algún tipo de choque térmico. Y luego de esto se hacía una neutralización del carbón activado. En los primeros lavados se utiliza una solución de hidróxido de sodio 0,1 normal y luego se utiliza simplemente agua destilada para hacer los lavados por recirculación hasta lograr un pH 6. Se hace un secado y una molienda de la muestra para lograr un tamizaje, para lograr una homogenización de la muestra del tamaño y esta muestra se llevó a FTIR. Los rendimientos aproximados, pues eso depende mucho de las muestras y de la experimentación, pero por lo general estaban en el orden del 25 al 30% de rendimiento. Y los análisis de FTIR fueron los siguientes. Eh, Efectivamente, un filtro nuevo sin usar, pues nos arrojó unos picos característicos a 1278 nanómetros, los cuales se pueden relacionar directamente con la composición base de una colilla de cigarrillo nueva, que sería el acetato de celulosa. Luego, si mezclamos este resultado con una colilla de cigarrillo ya usada, entonces vemos que empiezan a aparecer unos nuevos grupos, los cuales están relacionados con ese contenido de sustancias poliaromáticas, de esos anillos poliaromáticos, y unas trazas de nicotina que quedan ahí impregnadas en los filtros, unos picos que están ahí entre los 2400 y los 1700 nanómetros. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos nosotros nuestro proceso de carbonización, vemos que empiezan a existir unos picos característicos de dióxido de carbono, ¿sí? Y empiezan a haber unos picos que se relacionan con grupos nitrogenados, ¿sí? Que están entre los 1800 y los 2300 nanómetros. Este tipo de picos ya nos muestran que hubo una modificación química como tal de la colilla que empieza a tener una composición mucho más específica a carbón activado y que esos grupos funcionales que acabo de nombrar pues van a tener unas eh, propiedades de absorción de sustancias que me van a permitir a mí después utilizarlo para descontaminar aguas. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, tenemos que grupos funcionales presentes como los nitrogenados podrían ser grupos muy importantes a la hora de poder atrapar contaminantes en aguas que tengan grupos funcionales como aminas o amidas, porque van a tener cierta interacción, cierta igualdad. Y la presencia de aldehídos y aromáticos, pues también puede ser un indicio de una capacidad de absorción para compuestos orgánicos, por ejemplo, en el caso de medicamentos que puedan existir en aguas residuales. Dejo por acá toda la parte, la bibliografía y las referencias que se utilizaron y espero que haya sido de su agrado este trabajo. Muchas gracias.